Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast número 13 de alexariza.net. Como veis, un día más, una semana más, aquí estamos para traeros novedades, traeros actualidad y charlas interesantes en nuestro programa en Red A2, disponible ya en todas o casi todas las plataformas de podcast, Spotify, Google, Apple Podcasts, iVoox y muchas más. Empezamos. Hoy, un tema que me gusta mucho porque lo he vivido bastante de cerca y, no bastante de cerca, sino que lo he vivido yo en primera persona. Y me gustaría aportar mi opinión para ayudaros a los que estáis un poco perdidos, vamos a decirlo, que estáis en el camino pero no sabéis qué camino tomar, os pueda ayudar, ¿vale? Y ojalá os sirva de guía para poder llevar a cabo vuestros sueños en cuanto al tema del networking y las redes, que es a lo que me dedico hoy en día. Entonces, lo que os quería plantear en este podcast es sobre qué camino tomaría yo ahora mismo, o más bien qué camino podría recomendar a alguien que quiera enfocar su carrera a las redes e internet. Y es que cuando te encuentras de lleno trabajando en este mundo y analizas un poco dónde estás, el por qué y el cómo has llegado hasta ahí, te das cuenta de las cosas que has hecho mal. O no mal, pero al menos te das cuenta de qué cosas podrías haber hecho o cómo podrías haber optimizado tu carrera educativa o laboral para llegar mucho más pronto al punto donde estoy ahora. Eso sí, esta es mi visión. Como siempre, espero que me deis la vuestra. Y esto os lo explico siempre con el sentido de ayudaros. Yo personalmente, pero esto es mi opinión personal, considero que no es necesaria una carrera ni pasar por la universidad, al menos para trabajar en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿vale? En mi ámbito. Ahora os explico. Eso sí, nos encontramos en un país en el que las carreras son altamente valoradas por las empresas. Por lo que, aunque yo no considero que a nivel de conocimiento necesites entrar en una carrera, yo precisamente empezaría por ahí, es decir, por tener alguna carrera técnica relacionada con el mundo de las telecomunicaciones, ya sea pues la propia carrera de telecomunicaciones o informática, por ejemplo. Eso sí, este primer paso, tened en cuenta que no es lo que os va a dar valor en el mundo de las telecomunicaciones. Solo te servirá para que te tengan en cuenta en aquellas empresas donde tener una carrera es el requisito mínimo a nivel de estudios que te van a pedir, ¿vale? Y tampoco vamos a cerrarnos puertas, pero ya veréis que al final es una cuestión de tener en mente cuáles son aquellas cosas más valoradas en general por el resto de las empresas. El problema es que muchas veces hay cosas que no te van a aportar apenas valor y que están más valoradas que otras. Recordad el podcast que hice de Google y de sus propios certificados. Es decir, Google considera que para entrar en su empresa necesitas estar certificado de una serie de conocimientos que a ellos les valen para trabajar con ellos. Por lo tanto, al final es ese tema, ¿no? Es decir, ¿qué cosas valoran más las empresas? Google en este caso ha puesto en un saco todo lo que valora y ha sacado un certificado y ha dicho, si te sacas este certificado, puedes trabajar con nosotros. ¿Vale? Esto ya lo comentamos en el pasado en otro podcast. Después de la carrera, yo empezaría inmediatamente con el tema de los certificados. Esto ya es más personal quizá, ¿vale? Porque si eres programador, siempre puedes demostrar tu valía con GitHub, por ejemplo, ¿vale? Tú tienes en GitHub un repositorio con tus proyectos y tú vas a una entrevista, a hacer una entrevista de trabajo y puedes enseñar tus proyectos y te pueden valorar esto muy positivamente. Pero para un ingeniero de redes,
la experiencia laboral y los certificados son extremadamente valorables por las empresas. Esto es bueno porque de alguna manera tú sabes qué certificados te van a valorar más y qué certificados te van a valorar menos, pero es malo en el sentido de que tienes que dedicarle un tiempo a esos certificados. Es decir, no solo te van a valorar por tu experiencia laboral, ¿vale? Sino que vas a tener que usar las certificaciones si quieres llegar a un punto, al menos el punto donde estoy yo. Ojo, que tampoco quiero decir que las vayas a necesitar. Igual tú te sientes cómodo solo con la carrera y estando en un puesto X, pues ya está. Pero hablo de... Entonces, para empezar, a nivel de certificaciones yo empezaría por lo básico. O tipo un CompTIA A+, por ejemplo, y que es algo, pues, bueno, básico a nivel de IT, ¿no? Algo así sencillito. Y lo que sí, importante, que inmediatamente también me preocuparía justo al acabar la carrera, si es que ya no lo tenéis, es tener un buen nivel de inglés, ¿vale? Os diré que no hace falta ningún certificado. No hace falta que os saquéis un First o un Proficiency, un Advanced, lo que sea. No hace falta. Ya que yo, por la experiencia que tengo, cuando en una empresa necesitan inglés, simplemente o te hacen la entrevista directamente en inglés, o si es una empresa, digamos, pequeña, pues podéis empezar en castellano la entrevista y luego cambiáis al inglés. Pero al final os lo medirán por eso, a ese nivel. Es decir, no te pedirán un certificado. Porque puede ser que el certificado te lo hayas sacado hace 10 años y no hayas utilizado el inglés para nada. Entonces, no es lo mismo una persona que utiliza cada día el inglés o que practica cada día el inglés a una persona que tiene el certificado caducado. Llegados a este punto, yo empezaría a aplicar a trabajos relacionados con el mundo de las telecomunicaciones y las redes. Tengo presente que probablemente en este punto estéis realizando las prácticas del último curso de universidad. De manera que si ya estáis en una empresa técnica, yo empezaría a pensar en pedir un ascenso. Básicamente para especializarte un poco, ¿vale? O bien para dar el salto a otra empresa en la que pueda aprender más. Normalmente, al menos aquí en España, depende de la empresa, pero hay empresas en que las prácticas, pues bueno, dejan mucho que desear. No te van a enseñar cosas demasiado técnicas, no te van a dejar entrar en los routers de core de tu empresa, etc. Entonces, sé de gente que se acaba desanimando y acaba diciendo que esto no es lo suyo, etc. Entonces, claro, es el momento en el que piensas, vale, o pido un ascenso y me colocan en otro departamento más especializado para que pueda aprender, o pido igualmente, pues eso, que me cambien de departamento. No hablo ya de un ascenso a nivel económico, hablo de un ascenso a nivel de conocimiento, para que tú puedas seguir o en esa empresa o cambiarte, ¿vale? Porque claro, esto al final es clave, o sea, aprender es la clave, porque esto es lo que te va a dar valor. Yo personalmente, y como os decía, prefiero dejar el sueldo de lado, ¿vale? Y tener un buen proyecto encima de la mesa, ¿vale? Porque de esa manera sé que no me voy a quedar estancado fácilmente. El dinero ya vendrá, pero de momento los conocimientos son importantes. Entonces, una vez que tengamos la carrera y tengáis, por ejemplo, el CompTIA A+, ¿vale? Con 22, 23 añitos a lo mejor, más o menos. Hablo de lo que yo haría o de lo que recomendaría a alguien, ¿eh? Si hablamos de una persona que está a lo mejor en los 30, 35, ¿vale? Como puedo estar yo, ya hablaríamos de otros temas. Ya hablaríamos de otro enfoque quizá, ¿eh? Pero hablo de este enfoque. Pero bueno, ahora mismo ya con nuestra carrera y un certificado básico, sencillito, tipo CompTIA A+, bueno, podemos empezar en el mundo laboral y tenemos que empezar a definirnos, saber y averiguar un poco qué nos gusta. Esto es muy importante y a su vez es muy complicado, ¿vale? Porque hay muchas personas que les pasan los años y no saben aún qué les gusta. Pero porque creen
que encontrar algo que les guste es magia, ¿sabes? Va a ser por arte de magia. Y esto hay que buscarlo. No es tan sencillo, hay que moverse, hay que probar. Te aseguro que no te va a caer del cielo, ¿vale? En mi caso, y viendo que las redes me encantaban, yo haría el CCNA, por ejemplo, o el CompTIA Network. También está. Esto lo comento, claro, el CompTIA de alguna manera no te centras tanto en redes, sino que ves un poco de manera... Puedo hablar en un podcast los temas de certificado, ¿eh? No quiero meterme en temas de certificados ahora, de qué van cada uno, pero sí que el CompTIA A+ os dará un poco una visión general de todo. De manera que si al final nos gustan las redes, pues no hagáis el CompTIA Network o el CCNA, ¿vale? Pero es importante que empezáis a definiros, ¿vale? Entonces, eso, CompTIA Network y CCNA en caso de que queráis tirar por las redes. A mí en mi caso pues me gustaban las redes, pues tiré por esto. El CCNA al final es uno de los certificados más valorados a nivel global. Las empresas directamente piden un CCNA. Es una certificación legendaria, ¿no? Con esto la idea es que te puedas plantar con 23, 24, 25 años con una carrera, un CompTIA A+ y un CCNA, por ejemplo, y algo de experiencia laboral. Lo mínimo en redes o en IT, lo que sea. Por ejemplo, técnico de IT, soporte de IT, pueden ser buenas opciones para empezar en el mundo de las redes y luego, pues, por ejemplo, saltar a ingeniero de redes junior o algo así, por ejemplo, ¿vale? Algo junior, pero que puedas aprender de redes, que no te dejen haciendo documentación a nivel de Excel y demás, ¿no? Que vayas aprendiendo. La documentación está muy bien también, ojo, pero siempre y cuando documentes cosas que valen la pena y que vayas a aprender de ellas, ¿vale? Pensad que al final lo más importante es la experiencia laboral. Y aún no la tenemos, porque somos muy jóvenes. Tenemos 23, 24, 25 años. Entonces tenemos que ir poco a poco certificándonos de cosas y ganar experiencia laboral poco a poco con esos certificados. Bien, llegados a este punto, a mi parecer podemos escoger dos opciones. La de ser un súper especialista en redes, ¿vale? O la de saltar al cloud y tener un perfil como más híbrido, ¿vale? Adaptándonos a las nuevas tecnologías como es el cloud. Si me gustan mucho las redes, por ejemplo, pues haría el CCNP e incluso el CCI, ¿vale? Y daría el salto pues, a una empresa tipo multinacional, sobre todo fuera de España, si puede ser, donde con poquita experiencia y estos certificados, ¿vale? Te pueden contratar y además el sueldo puede ser notablemente alto, sobre todo si eres CCIE, que puedes tener un muy buen sueldo, sobre todo en sitios tipo Estados Unidos, Londres, Singapur, Canadá, Suiza. El problema que le veo a esto de tirarse completamente por un CCNP y un CCI a nivel de redes es que si el mundo cambia y si de repente, me refiero a que si de repente el mundo del networking clásico cambia y la manera de concebir las redes también, estaremos un poco desfasados. Por eso soy más partidario de no subir el nivel tanto de redes, sino que un poco diversificar, ¿no? Y meterse, por ejemplo, en el tema del cloud. Entonces yo, personalmente, si volviera a empezar, haría temas de cloud. Teniendo CCNA, que te da una base muy buena de redes, pasaría ya al tema cloud. Entonces, cosa que recomiendo más por versatilidad, ¿vale? Porque al final, es lo que te digo, si diversificas, tienes más opciones de encontrar algo, de que te valoren mejor, ¿no? Yo como mejor opción tiraría por Amazon Web Services, sacándome la certificación de Cloud Partitioner o de la de Cloud Solutions Architect, por ejemplo, que iría después. Entonces, y alguno me puede comentar el tema de la automatización, que ¿dónde la colocaría? Vale, esto es un tema muy interesante que muchísimas empresas están pidiendo,
¿vale? Tema automatizar, vale, hay que automatizar. Yo lo iría aprendiendo en paralelo a las certificaciones. ¿Por qué? Porque no veo ninguna certificación clara, ¿vale? Para certificarme en temas de red. Podéis hacer Ansible, Puppet, por ejemplo, Chef, cosas de estas así, pero yo no me certificaría de eso. Yo lo aprendería, pero por mi cuenta. Y hay muchos sitios donde podéis aprender todo esto por vuestra cuenta. Acabar teniendo un nivel bueno de esto, ¿vale? Pero no centrarme en certificaciones de esto. A mí me gusta el tema de la automatización, pero claro, me gusta para automatizar cosas dentro de mi red, ¿vale? Cosas que a lo mejor pues yo necesito hacer, cosas puntuales y tal. El problema es que estoy viendo que la automatización viene cada vez más embedida, más fusionada con las soluciones de los diferentes vendors que existen, ¿vale? Y lo unifican todo a golpe de clic. Es decir, Meraki o Ubiquiti, por ejemplo, ya tienen soluciones bastante robustas, ¿vale? La pregunta que yo me hago es, vale, si esto es así, en 10 años, ¿en serio vamos a seguir picando código para usar Ansible, por ejemplo? ¿O vamos a tener herramientas más sencillas e intuitivas que nos van a permitir la automatización de nuestra red? ¿Vale? Yo creo que meterse muy de lleno en temas de automatización es peligroso, creo. Así que para mí el resumen es automatización, sí, muy importante, pero en paralelo y para incluirlo en mi camino como un añadido, ¿vale? Pero no como meta. Como meta yo no lo tendría en cuenta. Yo en mi caso intento poder ganar lo máximo haciendo lo que me gusta para poder tener esa calidad de vida que muchos buscamos, ¿vale? Esa calidad de vida que cada uno define, obviamente. Por supuesto, en mi caso, valoro mucho el tiempo, ¿vale? El tiempo para mí y para mi familia, sobre todo, y el tiempo para estar con mi pareja y mis hijos. Entonces, muchas discusiones que tengo con amigos y familiares es, ¿el dinero da la felicidad? Bueno, pues depende. ¿Tu felicidad reside en pasar más tiempo con tus hijos y familia? Si es que sí, entonces sí, el dinero te da la felicidad. Al menos una parte de tu felicidad, ¿vale? Y eso es lo que yo siempre defiendo. Pero bueno, después de este inciso y resumiendo, yo siempre he optado por centrarme en 3 puntos básicos para mí, ¿vale? Obviamente hay más cosas, incluso vosotros y vosotras seguro que tenéis otros, pero pensar siempre en tener un mejor trabajo. Bueno, pues poder encontrar lo que verdaderamente me gusta, poder ganar más dinero, dinero para poder disfrutar de la familia, hijos, etcétera, y poder tener más tiempo. Como decía antes, para estar con ellos. Primero trabajar menos horas, con un sueldo que me permita vivir con lo que necesito. Pensar siempre en ser versátil también, para no tener miedo a cambiar de trabajo o para encontrar trabajo rápidamente en caso de que prescindan de mí, por ejemplo, o en caso de querer salir de una empresa para probar otras, etc. Esa versatilidad te da esa confianza en ti que muchos no tienen. Y ello te va a permitir encontrar la empresa o el trabajo perfecto que se amolde a ti 100%. Y luego otra cosa muy importante que en lo que me centro es en cambiar cada 2-3 años de trabajo, buscar una promoción dentro de ese periodo o cambiar de rol dentro de donde estés, hacer otro tipo de cosas. Sobre todo para estar en constante aprendizaje. Para mí eso es súper importante. Y también es importante que al cambiar de empresa aprendas de los mejores. O al cambiar de departamento o de rol, aprendas de los mejores. Porque ellos te van a dar muchísimo valor. Piensa que mientras estés en continuo aprendizaje, no sentirás que estás estancado en un sitio donde no quieres estar. Esta es una de las peores sensaciones que para mí podéis tener. Finalmente, comentaros que una vez con nuestros certificados, ¿vale? Que igual nos hemos ido un poco del tema, pero quería englobar este tema para explicaros un poco el porqué, ¿no? El porqué de este camino, de los certificados, etc. Pues eso, una vez con nuestros certificados que hemos ido obteniendo y a medida que vamos adquiriendo
experiencia, yo optaría por aprender cosas que nos atraigan, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, el tema del hacking, el tema de la virtualización o incluso aprender más idiomas. Es decir, cosas que si bien te puedan servir a nivel profesional, sean quizá más de tu interés y no del interés de las empresas, ¿vale? No de aquello que te demanden mal las empresas. De esta manera basarás tus conocimientos en una mezcla entre lo que te gusta y lo que te demanda la empresa. Aunque si lo que te gusta es lo que te demandan las empresas, entonces habrás conseguido lo que hablábamos al principio, ¿no? Y es que tu trabajo se convierta en tu hobby. Que eso es ideal. Así que nada, espero haberos ayudado un poco en el camino de las redes, las telecomunicaciones y demás. Si necesitáis algún podcast o alguna información relativa a los certificados, que incluye cada certificado o historias de estas así, no dudéis en decírmelo y lo comentamos. Y cualquier otra duda, aquí estamos. Nos vemos en el siguiente podcast.